Un gusto poder saludarles y estar con ustedes en esta misión, la lectura de este pasaje del Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, el versículo 13 hasta el 35. Les invito a que podamos reflexionar sobre el valor de la Eucaristía. Fijémonos en este pequeño fragmento del Evangelio. Cuando los discípulos le dicen, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día acaba, él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo nos ayuda este pasaje para reconocer el misterio de la Santísima Eucaristía? Pues la Eucaristía sigue siendo un misterio. Nosotros lo señalamos de esa manera al final de la consagración. Decimos, este es el misterio de nuestra fe. Aquí, en el relato del discípulo de Emaús, nosotros nos damos cuenta, en este capítulo 24, en este fragmento que acabamos de leer, nos podemos encontrar con estos dos personajes, estos dos discípulos de Jesús, así se les llama en el versículo 13, y dice, el día siguiente al sábado, o sea, el domingo, el día de la resurrección, y ellos estaban, nos decía el versículo 13, camino a Jerusalén. Se habían devuelto de Jerusalén hacia el pueblo llamado Emaús, porque estaban decepcionados, tristes, y en el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Pero en medio de esa tristeza se encuentran con este peregrino que mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Ante sus ojos no sabían quién era. Y empiezan a narrarle su decepción, su situación más bien, diríamos, totalmente angustiosa, triste, y por eso es que deciden regresar, volver atrás, diríamos, pues ellos, decepcionados de que Jesús no fuera el Mesías, se devuelven a lo que ya conocían, a lo que antes hacían, y precisamente es ahí donde Jesús, vemos nosotros esta pedagogía maravillosa que Él tiene. Se pone de camino y los acompaña y empieza a explicarle las Escrituras. Y ya hay esta forma que subraya San Lucas del momento eucarístico. Vean que está primero la explicación de la palabra y luego el momento
de la Eucaristía, cuando ya les dice, los mismos discípulos no quieren perderse la presencia de aquel peregrino que les acompañaba, y por eso les dice, quédate con nosotros, porque ya es tarde. Y esto tan hermoso, estas palabras tan lindas que nos dice San Lucas, Él entró y se quedó con ellos. Ese se quedó con ellos. Y se quedó con ellos tiene ese significado de saber que está con nosotros para siempre, ahí en la presencia eucarística. Y ahí, en medio de este mensaje que San Lucas va entonces ofreciéndonos, nos hace ver que estando a la mesa, que toma el pan, pronuncia la bendición, lo partió y se los dio. Este signo de la presencia de Jesús nos hace a nosotros entonces reconocer que es Él, Jesús mismo, el que está con ellos. Y por eso, a pesar de que se les desapareció de su vista, ellos empiezan a cuestionarse el uno al otro. Podemos imaginarlos con ese entusiasmo, con esa alegría. Ya había quedado atrás el dolor, la angustia, lo devastado que estaban, y ahí es donde entonces se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Este peregrino no era cualquiera, era Jesús, el Cristo resucitado, que ahora está presente en la Eucaristía. Y esto hace que ellos se sorprendan, se asombren, se llenen, diríamos, de estupor. Esto que se señala, no ardía nuestro corazón. El verdadero creyente en la Eucaristía encuentra entonces ese valor de la Eucaristía, que es la presencia de un Jesús, Emmanuel, un Dios que siempre está con nosotros. La presencia de Jesús, el Emmanuel, que enciende nuestra vida, que hace que nuestro corazón arda. ¿Qué es lo que puede hacer arder el corazón? Precisamente la acción del Espíritu Santo, como vimos hace poco tiempo en la fiesta de Pentecostés. Es lo que en comparación se hace de llamar que el Espíritu Santo es fuego. Esa presencia del amor de Dios hace que entonces nuestra vida se ilumine, y aquello que nos entristece, que oscurece nuestra vida, de lo que no tenemos respuesta, como los discípulos de Maús, podemos darnos cuenta que por la Eucaristía adquiere sentido. El cura de Ars nos señala en una narración entre lo que hay de su historia, que había una persona muy humilde del pueblo que entraba todos los días al templo y dirigía algo hacia Jesús en el sagrario. Y él le pregunta qué es lo que hace ahí todos los días. Y este hombre le señala, es que él me mira y yo lo miro. Ese llegar y sacar el tiempo para poder encontrarnos con Jesús Eucaristía es lo que nos hace a nosotros darnos cuenta de lo que significa, de lo que vale y de la riqueza que nos transmite. Nosotros, para poder darnos cuenta del valor de la Eucaristía, necesitamos entonces dejarnos, eso sí, primero, como estos discípulos, iluminarnos por la palabra, dejarnos iluminar en un primer momento por la palabra. Jesús mismo es el que les va explicando las Escrituras, y eso es lo primero que les decía, la liturgia de la palabra, porque la Eucaristía es el conjunto absoluto de todos los elementos que la conforman, desde los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y los ritos
de la comunión de despedida. Por ello necesitamos asistir a la misa completa, diríamos. A veces la gente dice eso. ¿Cuánto vale si yo llego en el momento del Evangelio? O si yo llego a la liturgia de la palabra, o si yo llego después cuando están en la homilía. La gente pregunta que si vale la misa. La misa, nosotros podríamos decirlo, no podemos medir el valor de este acontecimiento maravilloso. Es esa confianza en la presencia de Dios que siempre está con nosotros. Por tanto, no podemos pensar que haya un momento que pueda hacer que valga y en otros momentos no valga. Si somos creyentes que luchamos por crecer en nuestra vida de fe, vamos a asistir a la Eucaristía de manera absoluta, total, a sacar el tiempo, a anotar que es ese momento, como cuando tienes una cita. Discúlpenme que le ponga este ejemplo, pero ahora si a usted lo llaman y está interesado en vacunarse, usted saca el tiempo, deja lo que está alrededor, deja lo demás y dice, no, yo tengo que anotarlo, voy a agendarlo, voy a ir temprano. Máximo si sabemos que hay mucha gente, que necesitamos tomar el espacio, que no queremos perder esa cita. Igualmente, si para nosotros tiene un valor el encontrarnos con Jesús, ¿cómo va a ser que pienses que vas a llegar tarde? No, es que el valor de la Eucaristía nos hace a nosotros pensar entonces en eso. Igual que con una cita, y con una cita de alguien que amas. Por supuesto que no la pierdes, que entonces sacas, lo agendas, lo apuntas, no te lo vas a perder y quieres estar ahí más bien desde temprano. Esa tendría que ser nuestra actitud si de verdad valoramos la Eucaristía. La presencia de Jesús, veíamos que llenó de gozo y de alegría a los discípulos. En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. ¿Qué fue lo que les hace a ellos retornar? Esa alegría, ese gozo de haberse encontrado con el Señor. Ese saber que de verdad la presencia de Jesús les renovó la vida. Él les había entregado su presencia en el pan partido. Y por eso entonces, como les decía, el abatimiento, la oscuridad, la angustia, se fueron. Hay un gozo, hay una alegría enorme que no te puedes dejar para ti mismo, que tienes que compartir con los demás, que tienes que llegar a ser capaz de comunicar y de comunicarlo porque no puedes quedártelo para ti mismo, sino que tienes que ofrecerlo a los otros. Y por ello es que la Eucaristía no acaba, no termina, se vuelve vida, se transforma en obras, diría Santiago. Esa fe que tenemos, ese misterio de fe que nos hace a nosotros percibir la presencia de Jesús vivo y real, se convierte entonces en gratitud que se hace obras, y que se hace obras especialmente en el hermano que más nos necesita, que está en medio de alguna situación de dificultad, de pobreza, de limitación, de desesperanza, porque has alimentado tu esperanza, has alimentado tu fe y puedes entonces, lleno de caridad, compartir esa caridad con los demás. Ahí es donde nosotros encontramos lo que podríamos decir así, vale la Eucaristía, el valor que tiene. Es que encontrarnos con Jesús resucitado hace que tu vida en verdad se transforme, y eso pasa en cada Eucaristía. De ahí que el que va encontrando el auténtico valor de la misma no piensa en ir un domingo nada más. Anhela, desea, busca la forma de encontrarse siempre con Jesús Eucaristía. Y por lo tanto, eso es
lo que debería de pasar con cada uno de nosotros, si incluso comulgamos tanto de la palabra como de la presencia sacramental de Jesús. Si hay esa comunión con la Eucaristía, hace que nosotros, igual que los discípulos de Emaús, volvamos a tener así esa experiencia maravillosa de que hasta aquella muerte en cruz que había devastado a los discípulos, se transforme. Pareciera que ese dolor, que esa situación, y podríamos nosotros entonces compararlo con nuestros momentos de duelo, con estos momentos de zozobra que vivimos con la pandemia, que con los momentos de haber perdido las situaciones laborales, los asideros en los que solemos como seres humanos afianzarnos y tratar de tomarlos, y se pierden, así como se perdió aquel que ellos creían que era su Mesías, su Señor, y no, para ellos había quedado que no, se había borrado. ¿Cuántas experiencias hay así en nuestra vida? Fijémonos entonces cómo es que este camino de Emaús hace que también ellos maduren en su vida de fe, dejándose instruir por Jesús. Usted y yo tenemos que seguirnos dejando instruir por Jesús. Y Él sale ahí al paso. Él sale ahí en nuestro camino. Jesús siempre se hace el encontradizo. Solo permítele en verdad que te hable, permítele dialogar con Él, permítele volverle a ver, o le vuelvas la espalda. Resulta que hay que poner atención. Ese es el primer momento, ese es el primer paso. San Pablo nos va a decir: la fe viene por la escucha. Así es como entonces nosotros podemos encontrar el valor auténtico y nunca sentir incluso que una Santa Misa sea algo aburrido, algo que nos da pereza, que nos incomoda, o en el que no nos sentimos parte de esa comunidad. Porque desde el primer momento en que entras al templo de manera especial, tienes que sentirte que empiezas a vivir esa comunión con Jesús. Tienes que encontrar lo maravilloso de la Eucaristía. Y tienes que saber que estás ahí para encontrarte con Jesús. A pesar de que el sacerdote sea, como diría Santa Faustina, una mampara, que es lo primero que ves, pero es una mampara porque el encuentro que estás teniendo es con Jesucristo. Y por eso, igual que los discípulos de Emaús, tenemos que poner atención, tenemos que abrir el oído y llenar nuestra vida entonces de la presencia de Él. Y Él se hace ayudar precisamente por el Espíritu Santo, que enciende el fuego del amor de Dios, que hace que entonces nuestra vida, como decíamos anteriormente, se ilumine y entonces podamos nosotros disfrutar de aquel encuentro con Jesús, Eucaristía. Esta es la experiencia que hace la vida de comunión con el Señor, que hace que nuestra vida, a pesar de todos los momentos oscuros, decíamos, siga ardiendo, y que encienda nuestra vida para que la Eucaristía se convierta en mí en vida. Vean que la comunión hace eso. Lo que recibimos de alimento siempre se convierte en parte nuestra. Y si lo hemos digerido bien, si nos hemos alimentado bien, eso se va a convertir en sangre en nuestro cuerpo. Y es entonces este símil el que nos hace a nosotros darnos cuenta
como también eso es lo que espiritualmente sucede cuando comulgamos de Jesús. Él se convierte también en ti. Así lo diría San Juan en el capítulo 17 del Evangelio. Te pido, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. La Eucaristía nos vuelve uno y eso es lo que les pasó a estos discípulos. Se llenaron de la caridad de Dios, de una caridad que no podían entonces más que compartirla y que correr a decirla, que correr a anunciarla, que llegar a ser parte de los demás. ¿Verdad? Ellos contaron que lo habían reconocido al partir el pan. Usted y yo también podemos entonces hacerlo. ¿Será que lo estamos haciendo? ¿Será que estamos sacando en verdad estos espacios y entendemos cuánto vale? ¿Cuánto vale esa presencia de Jesús en Eucaristía? Se lo pides cada vez que llegas a una Santa Misa, esto que decía los discípulos: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Es que cuando Dios no está, cuando Jesús no está, el día se acaba. Nosotros, si hemos encontrado lo que ilumina totalmente nuestra vida, vamos a invitar a los demás, y especialmente no con palabras, sino con nuestro testimonio. Y por lo tanto, no podríamos nosotros decir eso: es que si falté a misa el domingo fue pecado, es que si falté a misa el domingo me tengo que confesar de nuevo. No podemos reducirlo a eso, a un deber. Lo que hacemos es corresponder al amor infinito del Señor, y eso cambia totalmente el valor de la Eucaristía. Lo cambia totalmente, porque más bien es que no quieres perder, como les decía anteriormente con el ejemplo de la cita, no quieres perder esa oportunidad de encontrarte con el Señor. La palabra nos dice que era Cleofás y el otro discípulo. Precisamente el otro discípulo eres tú, soy yo. No hay un nombre, como vemos en el Evangelio de San Lucas. Es que ese nombre es tu nombre. Y eres tú el que estás invitado entonces a descubrirlo, a saber atenderlo, a que te sorprendas como se sorprendieron ellos, y a quien lo transmiten como lo transmitieron ellos también. ¿Cuánto hay de oportunidad para que nosotros también podamos encontrarnos con aquel a quien le decimos que es el amor de los amores? ¿Cuánto debe de decirnos a nosotros que en verdad hay una nueva oportunidad para que la vida se torne cada vez mejor, y que no es algo solamente para ti, porque lo que tiene un valor infinito nos hace darnos cuenta de que tenemos entonces un tesoro que se comparte y se parte, porque eso es el pan eucarístico. Eso es la presencia de Jesús en nuestras vidas. Un pan único, pero partido. ¿A quién debes de repartir ese pan? O sea, ¿con quién tienes que compartirlo? No habría absolutamente ninguna diferencia al encontrarte también tú en el camino con aquel que es un hermano tuyo, sea quien sea. Que de esta manera la reflexión que hemos venido teniendo durante estos días
nos ayude en verdad a distinguir, apreciar y poner en un primer plano el valor de la Eucaristía, y nos haga vivirlo como comunidad, como parroquia, integrándonos cada vez más, porque al comulgar de Jesús, yo inmediatamente tengo que convertirme en un servidor de los demás como lo hizo Él. Querido parroquiano que has sacado este espacio para compartirlo ahí donde te encuentras, ojalá que de esa manera venzas los temores y las situaciones que nos hacen hoy en día estar demasiado precavidos, entre comillas, porque a veces hasta justificamos nuestra ausencia a la Eucaristía hoy en día por la pandemia, y en más de una ocasión habrá siempre alguna excusa que poner, pero es porque no nos hemos encontrado con el auténtico valor del encuentro con Jesús. Es porque nos falta entonces tener la humildad de dejarnos instruir por Él y tener la humildad de decirle: quédate conmigo, te necesito, que sin ti el día se acaba. Dejándonos llenar de el Señor sacramentado, del amor de los amores, decíamos, pues que nuestra vida se convierta también en un don de amor para los demás. Que Dios y nuestra Madre Santísima, quien supo estar ahí también, especialmente en la última cena, podríamos nosotros imaginarla junto a Jesús, siendo esa discípula fiel que antes le engendró en su corazón que en su vientre, y supo entonces también tener esa comunión absoluta con su Hijo Jesucristo, nos haga a nosotros, interceda por nosotros para que sepamos también ser discípulos fieles del Señor, y alimentándonos de Él, ser entonces también pan partido para los demás. Que Dios les bendiga y que podamos nosotros valorar enormemente la Eucaristía.